dentro de las pruebas bibliográficas para el Antiguo Testamento habíamos mirado que hay una gran diferencia en cuanto a la cantidad de copias. Tenemos muchísimo menos copias y las distancias que hay del original, de los autógrafos, a las copias existentes en un museo es mucho más distante. Los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto, de los rollos en Qumran, realmente nos aproximó mucho porque nos llevó a una distancia de alrededor de 600 años de la conclusión del Antiguo Testamento a los escritos que tenemos nosotros, pero aún así, ¿verdad? No se compara a las fechas que nosotros tenemos de cercanía en el Nuevo Testamento. Una de las cosas por las cuales no tenemos tanta material antiguo del Antiguo Testamento es producto de la fidelidad en la transmisión del mensaje. Las copias que se hacían eran de tanta calidad que era un documento exacto, por lo tanto ellos mismos consideraban de menos valor las copias más antiguas y propiamente se ponían en una genizá, que era prácticamente una tumba, esa es la forma de verlo, para poner ahí los documentos, porque como ya eran palabra de Dios no podían destruirlos, pero se quedaban ahí para que ahí se deshacieran, ¿verdad? Es como un entierro ceremonial lo que se le hace a esos documentos. Dentro de ese proceso, ¿verdad? Vimos la fidelidad del periodo talmudista, luego del periodo masorético. Recordemos, talmudistas son los primeros 5 siglos y lo que hacían ellos era transcribir, ¿verdad? La palabra de Dios, el Antiguo Testamento, el Tanakh judío, y lo hacían letra por letra, separación de letra a letra, de consonante a consonante, del ancho de un cabello o de un hilo. Las palabras eran separadas por 9 cabellos o 9 hilos de distancia y así por todo el texto sin copiar de memoria. Miramos el valor de eso. Luego hablamos acerca de que al no tener copias tan antiguas, también otra de las cosas de mayor valor dentro de la prueba bibliográfica que se le hace a cualquier libro son traducciones. Si encontramos traducciones antiguas y vimos que nosotros tenemos lo que es la Septuaginta, la Biblia de los 70, llamada así por ser 72 sabios que fueron a Alejandría, en Egipto, para transcribir lo que era el Antiguo Testamento hebreo al griego. Y eso se hizo 250 años antes de Cristo. Inició haciendo la traducción de lo que era el Pentateuco, los 5 primeros libros. Posteriormente, ¿verdad? Se fueron agregando y agregando más y más libros hasta completar todo el Tanakh alrededor de 100 o 150 años antes de Jesucristo. En el tiempo de Jesucristo ya existía la Septuaginta como tal, ya había una Biblia en griego, que era la lengua que se hablaba y era lo que se difundía. Con las copias en griego que sí existían más antiguas, podíamos comprobar que el mensaje, luego al compararlo con los textos masoréticos que llegaron a nuestros días, podríamos comparar si habían variaciones. Nosotros pasamos del tiempo de los talmudistas al tiempo masorético. Cuando hablamos del tiempo masorético, hablamos del año 500 después de Jesucristo, y el gran valor que tiene el periodo masorético es que, como se estaba perdiendo el hebreo, ellos agregaron puntos vocálicos. Ellos agregaron puntos y rayitas que representaban las vocales, y de esa forma las personas que ya no sabían hablar el hebreo podían aprender a cómo pronunciar las palabras. Hicimos un ejercicio de poner el primer versículo de la Biblia, solo las consonantes, y sí podíamos traducirlo, y lo podíamos hacer producto de que conocemos el versículo de memoria. Eso es lo que pasaba con estos expertos. Ellos, ¿verdad? Primeramente pertenecían al talmudismo, conocían la escritura y demás, y luego ellos podían hacerlo. Una de las cosas que les ayudó a ellos a completar este proceso de poner los puntos vocálicos, ellos también se basaban en la Mishnah. La Mishnah es la Torá oral. La tradición judía nos habla que cuando Moisés recibió los mandamientos de parte de Dios, recibió lo que es la Torá escrita, o sea, el Tanakh, el Antiguo Testamento, los 39 libros de nosotros, pero también él recibió instrucciones de cómo guardar esos mandamientos. Eso fue oral, de generación en generación fueron pasándose esa Torá oral, hasta que llegó el momento en que se estaba perdiendo y decidieron escribirla. Eso es lo que se llama el Mishnah. Una de las cosas que tenemos dentro de lo que eran las traducciones y pruebas internas serían los targúmenes. El targumen propiamente es una traducción del hebreo al arameo. Tenemos targúmenes, ¿verdad?, de Job y otros antiguos que aparecieron en los rollos del Mar Muerto. Lo que pasó con los targúmenes es que tienen gran relevancia, pero más que todo, ¿verdad?, a partir del siglo II, porque la gente no estaba hablando hebreo,
pero Dios nos dio el Antiguo Testamento en hebreo. Entonces, ¿qué es lo que se hacía en la sinagoga? Ya no existe el templo, fue destruido por Tito, y ahora lo que podemos nosotros tener en la sinagoga es el hebreo, pero la gente cuando lee en el hebreo sucedía lo que pasó por siglos en la Iglesia Católica cuando daban la misa en latín. Nadie entendía, y no es el objetivo, sino es guardar los mandamientos y conocer la ley de Dios. Entonces, producto de eso, lo que sucedió es que ellos tenían un traductor. Entonces ellos leían lo que es el Tanakh, leen el Antiguo Testamento en hebreo y luego tienen un traductor. El traductor lo decía en arameo. ¿Para qué? Para explicar a la gente qué es lo que se acaba de decir, porque ellos lo que hablaban era arameo y griego para comercializar y demás. Entonces, esa era la situación. Ahí es donde nace, ¿verdad?, los targúmenes como tal, que son, primeramente, es algo oral. La idea es que no fuera escrito. ¿Por qué? Porque ellos no querían que agarraran estas traducciones y las vieran como algo literal, como algo que era exactamente igual a la Biblia, al Tanakh. Tenemos, ¿verdad?, el Tanakh inspirado por Dios, pero esta traducción no necesariamente es exacta. El objetivo primario de los targúmenes era que fuera lo más exactamente posible, ¿verdad?, lo más exacto al texto. Significa literalmente traducción, eso es lo que significa targumen. Se estableció para referirse tradicionalmente a la traducción de los textos hebreos del Tanakh, del Antiguo Testamento, al caldeo o al arameo. El arameo, ¿verdad?, gradualmente sustituyó al hebreo como idioma después del cautiverio babilónico. Con el tiempo las escrituras hubieron de ser transcritas en lengua popular, pero ellos lo que no querían es tener una Biblia en arameo, ¿verdad? Ya, por ejemplo, lo que es la Septuaginta no es bien vista por los judíos propiamente ortodoxos. Ellos quieren su Tanakh en hebreo, pero la necesidad es mucha y la gente no está entendiendo. Por eso es que recurren a alguien que les traduzca a las personas para que puedan entender. Este fue uno de los esfuerzos que hicieron en los primeros siglos. Luego vemos que hicieron los masoretas, agregar puntos vocálicos para empezar a enseñar a la gente a poder leer, ¿verdad?, el Tanakh, a poder entender qué es lo que decía el Tanakh y poder pronunciarlo. En las sinagogas se hacían, dice, traducciones orales. Los targúmenes iniciaron como traducciones en caldeo, o sea, en arameo, que buscaban ser lo más fieles posibles al Tanakh hebreo. Lo que pasa es que con el tiempo, ¿verdad?, y al hacer una traducción, todos los que hemos trabajado en traducciones sabemos que es difícil dar una traducción literal. Y es como si yo les digo a ustedes, tengo un amigo, ¿verdad?, de Estados Unidos, está visitando Costa Rica y escucha la expresión pura vida. Entonces, si yo quiero ser un traductor muy fiel a lo que se está diciendo, ¿cómo traduciría yo pura vida? Es pure life. Eso significa vida de pureza, vida pura. Pero realmente cuando uno dice pura vida, ese no es el concepto que queremos dar. Nosotros cuando decimos pura vida es más como tranquilo, relájese, no tome tan en serio, ¿verdad? Todo está bien. Todas esas expresiones realmente lo que significa pura vida, pero imagínense que alguien llega y dice, entre comillas, ¿verdad?, pura vida, y yo para traducirle eso a un americano tengo que decir, no, that means don't worry, be happy, don't care, relax. Ya estoy dando un montón de palabras con solo una expresión. Y eso es lo que sucedía también en las sinagogas, que daban Tanakh, leen en hebreo y luego esta traducción se extendía. ¿Por qué? Porque yo quiero dar el verdadero concepto de lo que se está leyendo. Y para poder dar ese concepto muchas veces tengo limitantes a la hora de yo traducir algo, tengo limitantes a veces de vocabulario, a veces hay palabras que no sé cómo traducirlas, por ejemplo, del inglés al español y viceversa. Entonces, depende, ¿verdad?, del metahumán, de la persona que traduce. Hay gente con mucho más vocabulario, hay gente más exacta, etcétera, pero aún así hay una barrera en ese aspecto y eso es lo que sucedía. Entonces, el Targumen empezó con una traducción literal y empezó a cada vez ser más una paráfrasis. Una paráfrasis no es una traducción, una paráfrasis de hecho tampoco es una Biblia. Por ejemplo, The Clear Word Bible, que es la Biblia que usan los adventistas, es una paráfrasis, no es una Biblia. El que escribió The Clear Word Bible, él claramente lo que dijo es que él se sentó, ¿verdad?, con la Biblia y empezó a leer y hacer como un estudio personal. Entonces, una paráfrasis es más una explicación de los versículos. Ahora, él hace esa explicación desde su perspectiva con sus lentes adventistas. Entonces, él traduce, ¿verdad?, o pone el concepto que él quiere ver de acuerdo a su formación teológica. Entonces, obviamente, este comentario va a ir de acuerdo a lo que él cree y piensa.
Y esa es la forma que él está haciendo esa paráfrasis. Por eso ellos la asumieron como su versión oficial, porque va a ir de acuerdo a su doctrina. Pero claramente ellos tuvieron que hacer correcciones y demás porque tuvieron que quitar que sea una Biblia porque es una paráfrasis. Y eso sucedió con ellos. Bueno, con los targúmenes lo que sucede es lo siguiente. Eso se extiende y ya empieza a ser paráfrasis. Es una explicación del versículo, no es tanto el versículo como tal. Y a veces tenemos esos problemas de traducción y demás, y eso lo vemos en las traducciones que nosotros tenemos. Traducciones fieles, ¿verdad? A los textos, lo más pegado posible a lo que decía en el original, pero tiene limitante para que la gente de hoy también entienda. Entonces es esa variante que siempre está ahí, el poder dar el concepto correcto, pero con las palabras correctas. Entonces ese es el reto que se tiene a la hora de hacer una traducción. Ahora, hay cosas que pueden quitar diferentes obstáculos para hacer una traducción correcta, y una de las cosas es ir a los idiomas originales. Si yo estoy hablando del Antiguo Testamento, ¿cuál sería el lenguaje oficial? ¿Cuál sería el idioma que yo tengo que ver, la fuente que debo tomar? ¿Qué idioma sería? Hebreo. Hebreo, exactamente, hebreo. No sería griego, aunque tengamos la Septuaginta, ¿cierto? Ahora, si estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿cuál sería el texto autoritativo? ¿En qué lengua? Griego. En griego. Excelente, gracias, jefe. Entonces sería, ¿verdad? Si estamos hablando del Antiguo Testamento, los textos que se deben tomar son los textos hebreos. ¿Por qué? Porque así fue como se dio la Biblia en hebreo. Y para el Nuevo Testamento es el griego. Entonces, por ejemplo, si yo estoy traduciendo del Nuevo Testamento, no debo coger, ¿verdad?, una Biblia en inglés, porque recuerden que hablamos acerca de la American Standard, que es una traducción al inglés muy buena, pero si yo quiero hacer una Biblia en español, yo no debo tomar la American Standard para hacerlo, aunque ellos hayan hecho un trabajo desde las lenguas originales. Al yo hacerla en español, yo voy a tener limitantes. ¿Como cuáles? ¿Recuerdan el pasaje cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, tú me amas? Y Pedro le responde, Señor, tú sabes que yo te amo. Ok, cuando nosotros vamos al griego, si yo lo hago en inglés, ¿verdad? Y Jesús le preguntaría a Pedro, Pedro, ¿do you love me? Y Pedro le responde, Lord, you know that I love you. Siempre la palabra ahí, amor, es love, love. Y eso es lo que se puede hacer en inglés, eso es lo máximo. Pero si yo voy a la lengua original, en el griego, yo tengo que ver que Jesús le está preguntando a Pedro y le está diciendo, Pedro, usted me agapa. Y Pedro le responde, Señor, tú sabes que yo te filio. Entonces vemos dos clases de amor diferentes. Eso es información que está ahí en el original. En inglés yo no tengo forma cómo separar eso. En español sí tengo forma. ¿Cómo podría ser una forma similar? Yo tendría que decir, Pedro, ¿tú me amas? Le dice Jesús. Y Pedro le responde, Señor, tú sabes que yo te quiero. ¿Vemos la diferencia ahí? Bueno, eso está en el original. En el español yo no tendría la barrera que tendría si yo cojo directamente el inglés, porque por sí no es la fuente autoritativa, sino el griego. Entonces, eso se evita a la hora de hacer traducciones, ir al original y apegarse al original. Entonces, cuando buscamos una Biblia, tenemos que ver de dónde ellos tomaron, de qué textos cogieron, de dónde viene esa traducción, si es una traducción, ¿verdad? Una versión de una versión, o viene de las lenguas originales. Eso es importante a la hora de estudiar los textos. En este momento, bueno, ellos se ven en esa disyuntiva, que ahora más bien los targúmenes, ¿qué es lo que hacen? ¿Verdad? Más que traducción va cada vez siendo más un comentario y se está extendiendo, pero aún así como empieza como una traducción, por eso es que está acá como evidencia interna, porque la idea cuál era, que fuera el mismo texto del hebreo, pero ahora en arameo. Luego de no tener, dice, más templo en Jerusalén, las sinagogas tenían, luego de la lectura del Tanakh en hebreo, un meturgermán. Este es el término para el traductor, meturgermán, que hacía, dice, la traducción al arameo para beneficio del pueblo. Este meturgermán no debía tener la traducción por escrito para no dar a malinterpretar que su traducción era de igual valor a la escritura, o sea, al Tanakh, al Antiguo Testamento. No es una traducción, ¿verdad? Es algo que estoy tratando de explicar, que es eso, y se hacía, ¿verdad?, oral. Pero con el tiempo fue pasando y eso se estaba perdiendo y el pueblo está siendo perseguido y demás. Entonces ellos dijeron, no, vamos a tener que escribir los targúmenes, si no vamos a perder toda esa información. Y eso es lo que empezó a suceder y por eso tenemos targúmenes. Metahurmán significa intérprete, era el traductor, su trabajo consistía en la interpretación literal del texto bíblico y debía quedar claro el mensaje para su audiencia. Con el tiempo fue dejando atrás la traducción literal y se amplió el texto
para transmitir discursos que fuesen inteligibles, lo más fácilmente comprensible para su audiencia. De esta forma, los targúmenes pasaron de ser una interpretación a una paráfrasis del Antiguo Testamento. En vista de la posibilidad de perder estas interpretaciones orales debido a las constantes persecuciones y poco o nulo conocimiento del idioma hebreo por parte del pueblo, se vio la necesidad de empezar a escribir targúmenes. La gran utilidad de estos antiguos targúmenes, ¿verdad? De los targúmenes antiguos, es que vindican la genuinidad del texto hebreo, probando que era del mismo periodo de los targúmenes que fueron hechos como existen hoy en la actualidad, ¿verdad? Esto es en respecto de qué. Bueno, el targúmen significa que había un texto, y el targúmen nos explica qué dice el texto, y si no tenemos copias, ¿verdad? Como no teníamos hasta el año 900, pero tenemos targum del año 300, del año 400, del año 500, eso nos está hablando que es algo más anterior y que ya existía la palabra y cómo era el escrito en ese entonces. Eso nos ayuda a nosotros a qué? A mirar, ¿verdad? Que la escritura no ha cambiado, no ha variado a pesar del tiempo, que es el mismo mensaje. Los targúmenes son paráfrasis o traducciones interpretativas de la mayor parte del Antiguo Testamento. No existen targúmenes de Daniel, de Esdras y de Nehemías. Ahora, lo interesante es que estos tres libros contienen mucho arameo, producto que ellos, es verdad, están en naciones caldeas, en Babilonia, en las regiones donde son los asirios y demás, que ellos hablan arameo. Tal vez ellos no se vieron en la necesidad de hacer targúmenes de estos libros, producto de que ya contenían arameo y tal vez se entendía más fácilmente. Podría ser, es una posibilidad, pero no existen targúmenes de estos libros. En los recientes descubrimientos de los rollos del Mar Muerto se encuentra el Targúmen de Job. A partir de aquí, ya hicimos la prueba bibliográfica. ¿Qué vimos en la prueba bibliográfica? Ningún libro se ha copiado como se ha copiado la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Ningún libro ha sido copiado en ese cuidado, en esa forma y ser tan estrictos hasta el punto de saber cuánta cantidad de letras tiene el libro, enumerarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la fidelidad es increíble de los textos. Eso lo hacemos en la prueba bibliográfica. Lo otro que vimos es que, bueno, ya ahora tenemos copias más antiguas con los rollos del Mar Muerto, pero vimos en transcurso de 1000 años, ¿verdad? Una variación de una palabra de 3 letras que es sostenida con otros textos. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de esa variación que la palabra luz en el rollo de Isaías, de los rollos del Mar Muerto, esa variación, ¿verdad? La palabra luz sí aparece en la Septuaginta, pero no aparece en los textos masoréticos. Entonces, por ejemplo, la Reina Valera está hecha de los textos masoréticos, por lo tanto, cuando uno lee y no habían descubierto los rollos del Mar Muerto, entonces no va a aparecer esa palabra luz, que es la diferencia en 1000 años. Esa es la única diferencia. No cambia el texto ni el sentido, pero esa palabra sí estaba en la Septuaginta. Pero como el texto base que se está usando para hacer la Reina Valera son los textos masoréticos, pero eso no aparece. Hoy en día, ¿cómo aparecería? Pondría la palabra luz y aparecería una nota a pie de página, dice, sostenida por los rollos del Mar Muerto y por la Septuaginta. No aparece en los textos masoréticos. Haría esa nota. Eso es lo que haría, ¿verdad? Para dar toda la información referente a esa variación de esa palabra. Hoy, ¿verdad? Vamos a continuar mirando ahora lo que son las pruebas externas. Cuando hablamos de las pruebas externas, ¿verdad? Acá nos vamos a referir propiamente a lo que es el Mishnah, vamos a hablar acerca de lo que es el Talmud, vamos a hablar acerca de lo que es las Gemara y vamos a explicar cada uno de esos términos que son términos judíos. La Mishnah de Rabbi Yehuda Hanasí fue aceptada por todos. Todos los sabios la estudiaban. La Mishnah fue completa de tal modo que ya nadie pudiera hacerle cambios. Este documento, ¿verdad?, no tiene nada que ver con Targum. Targum, ¿recuerdan qué es el los Targúmenes? ¿Alguien recuerda? ¿Puede decirme? Traducciones. Si es una traducción del hebreo al arameo, ¿verdad? Que eso es lo que hacían, ¿verdad? Esa traducción, eso es un Targumen. Y eso se hacía en las sinagogas oralmente y luego se empezó a escribir. Ahora es algo diferente. Ahora estamos hablando de lo que es la Mishnah. La Torá escrita es el Tanakh, el Antiguo Testamento, los 39 libros que nosotros tenemos. Y luego lo que es la Mishnah, para ellos dicen que es la Torá oral. Esto es la tradición que Dios se la dio a Moisés, ¿verdad? Que le dijo Moisés, ¿verdad? Le da los mandamientos y luego le dice cómo guardarlo. Da una instrucción de acuerdo al mandamiento y él le transmite eso a Josué. Y así de generación en generación se fue transmitiendo la Mishnah hasta que llegó el momento en que de nuevo se podía perder
ya nadie, ¿verdad?, conocía bien el hebreo. Entonces, en vista de esos peligros y la dispersión y demás, persecuciones constantes, ellos deciden escribirla. Entonces se copila, se agrupan y alrededor del siglo II ya estaba escrito lo que era el Misná, que fue por todos los siglos anteriores, eran las tradiciones orales de cómo guardar los mandamientos. Para ellos son sagrados, para ellos es igual que la Misná escrita, porque la Misná oral, o sea, es igual que la Torá en el aspecto que también la dio Dios a Moisés. Esa es la tradición judía, así es como ven el Misná. Entonces lo ven como algo sagrado, que viene de parte de Dios y que son las instrucciones que le dio a Moisés. Primero escritas, el Tanakh, Antiguo Testamento, y luego orales, hasta que llegó este momento en el siglo II que las escribieron porque ya se podían perder. Entonces, lo que acabamos de hablar es la Misná, Torah oral. La Mishnayot crecieron muy compactas. Incluso los sabios tuvieron que trabajar muy duro para entenderlas completamente. Las 7 generaciones de sabios que vinieron después de los Tanahim son llamados Amoraim, que significa aquellos que hablan o aquellos que explican. Uno de los sabios en singular es llamado Amorá. Los Amoraim explicaban las Mishnayot. Algunas veces, cuando parecía que una Mishnah no encajaba con otra Mishnah, ellos mostraban que las dos Mishnayot eran realmente lo mismo. También mostraban que las Mishnayot estaban basadas en la Torá escrita y miraban hacia las Mishnayot y las Beratot para ver si eran iguales o diferentes. Una vez que ellos tenían las Mishnat escritas, las Mishnat son concisas, son órdenes directas. Ellos empezaron a agruparlas y a estudiarlas. Entonces se reunieron los sabios y ellos empezaron a estudiarlas de generación en generación. Bueno, ¿qué significa esto? Dios está diciendo, por ejemplo, ¿verdad? No es el caso, pero un ejemplo sería, Dios, el mandamiento es no comerás del árbol. La Misná ahí, ¿verdad? Sería casi lo que pasó con Eva. ¿Qué dijo Eva? Eva dijo que no debía tocar del árbol. Nosotros no vemos bíblicamente donde Dios dice que no toques el árbol. Nosotros miramos la instrucción de Dios a Adán, ¿cuál era? No comerás del árbol. Haciendo una aplicación, entonces Dios le dice eso y luego oralmente le dice, y no lo toques, ¿verdad? ¿Con qué objetivo? Que si no lo toca, no lo va a comer. Entonces la Misná vendría a ser esa otra orden de que no lo toques. Y los sabios empiezan, bueno, ¿qué significa no tocarlo? ¿Cómo puedes aplicarlo? ¿Cómo lo ponemos en práctica? Van a aparecer otra figura que vamos a ver en un momento que se llama las Gemará. Y las Gemará es cómo guardar el mandamiento. Explican las Misná. Entonces te dice, ok, y esto significa no lo puedes tocar, y lo que implica, y ahora la Gemara te dice, entonces la forma de guardar el mandamiento de no comer del árbol, ¿saben cuál es? Que no podemos pasar a menos de 10 metros del árbol. Eso sería la Gemara. La Gemara está diciéndolo. Entonces, ¿cuál es el objetivo detrás de todo esto? Que nunca vamos a comer de ese fruto. ¿Por qué? Porque no lo podemos tocar y no podemos pasar cerca del árbol. Si usted guarda todo esto, usted nunca va a comer de ese fruto. Pero todo el resto de información que les he dado no es bíblico. Todo eso es lo que mi interpretación acerca de eso. Y eso es lo que sucede, ¿verdad? Que es lo que nosotros vemos como Jesús se empieza a decirle, ustedes guardan de tradiciones de hombres, las enseñan como si fueran mandamientos. Y inclusive, ¿verdad? Si somos generosos en el aspecto de Jesús, le está diciendo, y se equivocan. Porque a veces la forma en que ustedes están interpretando el pasaje lo que hace es contradecir mandamientos claros. Por ejemplo, una de las cosas que ellos decían es que si usted no ayudaba a sus padres pudiendo hacerlo y usted simplemente decía, es que el dinero que iba a destinar para ayudarles a mis padres, lo voy a guardar para darlo al templo. Entonces, bueno, eso está bien. Entonces, dentro de la Gemara, le daban esa opción, decir, ok, si es corbán, si es guardado para el Señor, está bien que no ayude a sus padres. Entonces Jesús les dice, la tradición está violando los mandamientos del Señor, porque no existe un mandamiento donde diga que eso está bien, pero si hay un mandamiento que dice, honrarás a padre y madre. Al poner esta otra tradición, ustedes están violando un mandamiento directamente. Y eso es lo que está sucediendo a lo largo del tiempo. Vamos a ver, ¿verdad? Que luego de las interpretaciones de los sabios de la Misná sale lo que es la Gemara. La Gemara es el comentario de esas órdenes. Y esas Gemaras se extienden y se van extendiendo de acuerdo a las necesidades
de las personas y de cómo guardar los mandamientos. Por ejemplo, que el mandamiento sea no harás fuego. Entonces el mandamiento es que el día sábado no puedes hacer fuego. Y la Mishnah le dice, cuando yo digo no hacer fuego, lo que significa es que no van a cocinar. Y luego las Gemaras empiezan a decir, bueno, no va a cocinar, ¿verdad? Y eso significa que nadie va a cocinar, que eso significa que ese día van a hacer ayuno, por ejemplo, sería la Gemara. Bueno, no es lo que estaba diciendo, ¿verdad? Ahora, inclusive la Gemara empieza a decir, bueno, no hacer fuego significa que usted no puede manejar ese día. Eso significa que usted no va a prender el vehículo, porque cuando usted prende el vehículo hay una explosión y genera fuego, entonces usted no puede prender un vehículo. Esto también significa que usted no puede detonar en un elevador. Cuando usted aprieta el botón para ir a cierto piso, usted está generando una chispa, eso es fuego. Entonces la Gemara dice, eso también no está bien delante de Dios, eso no es guardar el sábado. Todo eso ya es Gemara, pero eso no es lo que decía el versículo como tal. Esto es lo que estamos hablando de las tradiciones. Entonces ya ahora tenemos un contexto más general de qué es lo que les estaba diciendo el Señor a ellos, de que estaban enseñando doctrinas de hombres, o sea, tradiciones de hombres como si fueran mandamientos de Dios, y no es así. Esa es la situación acá. Entonces tenemos la Mishnah, se reúne, se copila y se empieza a estudiar. Y ahora tenemos conversaciones entre sabios acerca de qué significa cada una de esas Mishnah. Y ellos van a generar lo que se llama las Gemara, que es las discusiones. Las discusiones de los Amoraí continuaron por cientos de años. Las discusiones eran llamadas sugiot y cada discusión es llamada una sugya. La colección completa de los sugiot es llamada Gemara, que significa las enseñanzas en hebreo o la tradición en arameo. Como la Mishnah, las discusiones de la Gemara fueron reunidas, organizadas y escritas. Al contrario de la Mishnah, que se encuentra en hebreo, la Gemara se encuentra en arameo. La Mishnah y la Gemara juntas forman lo que es el Talmud, que significa el estudio en hebreo. Usualmente. Entonces ahora lo que tenemos es la Gemara y la Mishnah juntas. Entonces al juntar lo que es propiamente la tradición oral y la forma de guardar esa tradición oral, que es la Gemara, juntas forman lo que se llama el Talmud. El Talmud es diferente al Tanakh. ¿Qué es el Tanakh? El Antiguo Testamento, los 39 libros que nosotros tenemos. El Talmud, lo que es la colección de las tradiciones orales, que se llama la Mishnah, y la explicación de cómo guardar esas tradiciones orales, que es la Gemara, que es la discusión de lo que los sabios daban acerca de cómo guardar, cómo hacer, cómo practicar los mandamientos. Un judío habla del Talmud con muchísimo respeto, importante, ¿verdad? El Talmud, pero inclusive ellos dicen, el Talmud no es para leerse, así corrido y sacar conclusiones en eso. El Talmud usted tiene que propiamente estudiarlo. ¿Por qué estudiarlo? Porque todas las conversaciones y las discusiones de unos y otros sabios está ahí, conceptos erróneos, equivocados, que algún sabio dijo algo que realmente es un disparate, ¿verdad? Robar no está mal dependiendo de la cantidad. Entonces los otros sabios dicen, no, jamás, eso, ¿verdad? Es un asunto moral, etcétera, etcétera. Toda la discusión que se lleva ahí está apuntada dentro de lo que son las Gemara. Entonces usted tiene que estudiar, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Lo que pasó para llegar a una conclusión. El Talmud es el Mishnah, que es la tradición oral, esa no cambia, es en hebreo, y luego tiene las Gemara, que son estas discusiones de los sabios de cómo guardar el mandamiento, que viene al final con una conclusión. Cuando están plurales, que llegaron a algo y ese es como se debe guardar. Así es como se debe hacer. Todo eso está escrito dentro de lo que es el Talmud. Entonces tienen que estudiar todo para saber cuál fue el concepto al que ellos llegaron dentro de cómo guardar ese mandamiento, cómo se debe guardar ese mandamiento. Por eso esto es muy diferente a lo que hacía Jesús, porque Jesús llegaba y decía el versículo, ¿verdad? Decía propiamente el mandamiento y profundizaba en eso. Él no decía, como dice en la Gemara, como dice tal, ¿verdad? Sabio, y como no empezó a mencionar a todas sus tradiciones, como haría un rabí, empezaría a decir, ¿verdad? ¿Con qué autoridad usted dice que esto es lo que significa ese mandamiento? Con autoridad del rabino Jadiel, y ahí empieza a hablar acerca
diferentes rabinos y la discusión que tuvieron en la Gemara y cómo él saca esta conclusión y por eso enseña eso. Muy diferente a lo que hacía Jesús, por eso la gente se asombraba de ver la forma que él enseñaba con autoridad. Para la tradición judía iba todo este proceso y ellos le daban un valor incalculable a cada uno, ¿verdad?, de estas discusiones y demás, porque ellos decían, son los sabios que han profundizado, ¿verdad?, que han estado ahí. Entonces, digamos que ellos pensaban por el pueblo. Sucede como la liturgia que hay dentro de la misma iglesia católica, que tienen todo por escrito. Entonces, inclusive a las oraciones para el día, para la misa, están escritas. Todo está ahí escrito. Esto es el Talmud. Yo sé que es bastante información, pero es importante que tengamos, ¿verdad?, todo el panorama en general. Por si alguien nos pregunta, podemos, ¿verdad?, hablar con propiedad. El pueblo llama al libro del Talmud la Gemara, incluso aunque tuviera Mishnayot dentro de sí, aunque las Mishnayot fueran cortas, mientras que las Sugiot eran mucho más largas, ya que el libro del Talmud estaba mayormente lleno de Sugiot. Era usualmente llamado Gemara. Algunas veces quizás puedas escuchar a alguien decir, la Gemara dice esto, o la Gemara dice aquello. Esto usualmente es una manera corta de decir, uno de los Amoraim dice esto, o uno de los Amoraim de la Gemara dice aquello. Esas son pruebas externas. Cuando estamos hablando de la Mishnah, estamos hablando de la tradición oral escrita. Esto se fue de generación en generación pasando, ¿verdad?, oralmente hasta que llegó el momento de la necesidad de ponerlo por escrito. Es la primera y gran colección escrita de las tradiciones orales judías conocidas como la Torá oral. También es la primera obra importante de literatura rabínica, porque son los rabís los que se dan a la tarea de escribir esto y transmitir esto, ¿verdad? No fue directamente Dios a través de un profeta, son las tradiciones rabínicas. La Mishnah fue redactada por Yehudah Hanasí a principios del siglo III después de Cristo, en una época en la que, según el Talmud, la persecución de los judíos y el paso del tiempo plantearon la posibilidad de que se olvidaran los detalles de las tradiciones orales de los fariseos en un periodo del Segundo Templo. En vista de que esto podía suceder, es que se dan a la tarea de ponerlas por escrita. La mayor parte de la Mishnah está escrita en hebreo, mientras que algunas partes en arameo. Las citas escriturales son muy similares al texto masorético. Y mucho de esto porque dicen que inclusive los textos masoréticos se apoyaron mucho en la Mishnah. Eso es casi como cuando nosotros nos apoyamos a la hora de enseñar un texto, y una variación que hablan acerca de que la palabra que se debió usar, lo cual, ¿verdad?, no estoy de acuerdo, pero la palabra que se debió usar cuando hablan acerca del anunciamiento de Jesucristo, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, pero esa palabra virgen en el hebreo ahí es alma. Y siglos después, 1800 años después de mantener, ¿verdad?, la postura alma, que significaba virgen, vienen, ¿verdad?, nuevos eruditos y hablan acerca que la palabra ahí debería ser betulá, porque la palabra betulá sí es más específico para virgen que alma, y que alma significa doncella, sí, que no ha tenido relaciones, pero más doncella que virgen. Entonces, en medio de esa discusión, es obvio que ahí dice claramente que es virgen y el contexto lo aclara, ¿verdad?, si hubiera alguna duda, pero también una de las formas de ayudarnos en ese aspecto es cómo pensaban los judíos y cómo tradujeron en la Septuaginta, ¿verdad?, 250 años antes de Jesucristo, eruditos judíos, cómo tradujeron la palabra alma al griego. La tradujeron como partenos, que significa virgen, ¿verdad? Lo tradujeron como virgen. Esa es la palabra que usaron, ¿verdad? Una palabra en el griego que significa virgen, no significa doncella, sino virgen. Entonces, ellos tienen claros el concepto que la señal, ¿cuál es? Está hablando acerca de una virgen, es claro. Pero bueno, ahí yo me estoy apoyando en el texto de la Septuaginta para apoyar algo, para traducir. Entonces, de igual forma, a la hora que había alguna cosita ahí en el hebreo, dice que los masoretas se ayudaron con la Mishnah. Luego tenemos lo que es las Gemara, son los comentarios sobre la Mishnah. Cómo guardarla, eso es lo que se van extendiendo. Gemarás palestinas del año 200 y babilónicas del año 500. La Mishnah es el texto base y la Gemara es el comentario y análisis de lo que lo completa. Proviene de gamar, que significa completar o estudiar en arameo. Estas dos juntas forman el Talmud. Los rabinos de la Mishnah se conocen como los Tanajim, los que dan la tradición oral. Y los rabinos de la Gemara
de los que se pusieron a hacer las discusiones de aquello que había sido dado por ellos, ¿verdad? Ya escrito, y que eran las tradiciones orales, son llamados Amoraín, Amora o Amoraín en plural. Dado que existen dos grupos de comentarios, hay de hecho dos versiones del Talmud, que son las Gemara y la Misná juntas. El Talmud de Jerusalén y el Talmud Babli o de Babilonia es el nuevo, entre comillas, del año 600 y fue más pulido, acomodado, pensado, etcétera, y ese es el que se usa. Entonces, hoy en día, cuando hablan del Talmud, es el Talmud babilónico. El de Jerusalén es uno más antiguo. Ambas comparten la misma Misná. ¿Por qué? Porque la Misná se le dio a Moisés de parte de Dios. Y Moisés se la transmitió a Josué y así sucesivamente. Entonces no debería cambiar, ¿verdad? Como no cambia la Torá escrita, que es Dios directamente hablando a través de sus siervos, de esa misma forma, ¿verdad? Dios le dio estas tradiciones a Moisés y se las pasó de generación en generación. Por eso lo que cambia es la Gemara, o sea, el comentario lo que cambia, pero no la Misná. La Gemara está en su mayor parte escrita en arameo, y la Gemara de Jerusalén en arameo occidental y la de Babilonia oriental. Pero ambos contienen fragmentos en hebreos y cambian inclusive en medio de la historia. En resumen, podemos verlo de esta forma, para tal vez que quede un poquito más claro. Todo esto es evidencias externas, lo que nos confirma es que lo que tenemos, ¿verdad?, no ha sido alterado a través del tiempo, sino que los textos se han mantenido tal y como deben ser. Entonces tenemos lo que es la Misná, que es la versión escrita original de la ley oral en hebreo. Luego tenemos la Gemara, que es un comentario rabínico de la Misná. La Gemara aclara las palabras y frases que no están claras en la Misná. Por ser más concisa, se aclara con la Gemara. La Gemara ayuda a las aplicaciones de la ley de la Misná al traer varias opiniones de los sabios de la Misná. La Gemara conecta con el texto bíblico, dice la ley discutida, y la Misná rara vez cita pasajes bíblicos. La Gemara extiende y restringe las aplicaciones de varias leyes e incluso agrega reglas y regulaciones sobre los temas de la Misná que deja fuera. Entonces ahí es donde vemos que la Gemara es casi como hablar acerca de lo que es el legalismo, ¿verdad?, que es legislar fuera de la ley de Dios, cuando yo soy el que impongo, ¿verdad?, reglas que Dios no ha puesto, como aquel que no tiene televisor en su casa y lo que él dice, ¿verdad?, es que está mal tener televisor. Bueno, tal vez es bueno, es un buen consejo y demás, pero realmente no es una ley que Dios está diciendo que está mal. Entonces la Gemara va a lugares donde, ¿verdad?, el mandamiento no está llegando. Hablando de las pruebas externas, también tenemos lo que son historiadores de las épocas y cómo hacen menciones. Uno de ellos muy famoso porque tiene mucha información acerca de tiempo, ¿verdad?, de la destrucción del templo, de toda la cultura del primer siglo de los judíos, es Flavio Josefo. Flavio Josefo en realidad, ¿verdad?, era un judío que se hizo romano. Él nació como Joseph ben Mentillahu, fue historiador judeo romano del siglo I, que nació en Jerusalén, entonces parte de la Judea romana, de un padre de ascendencia sacerdotal y una madre de ascendencia real. Él nació con muy buena economía, podríamos decir. Por lo tanto, ¿verdad?, tenía acceso a educación, una gran educación que le permitía, ¿verdad?, saber escribir, leer. Inició y luchó contra los romanos durante la primera guerra judeo-romana como jefe de las fuerzas judías en Galilea, hasta que se rindió en el siglo 67 después de Cristo a las fuerzas romanas dirigidas por Vespuciano después de un asedio de 6 semanas en Jotapa. Una de las cosas que dice la historia detrás de esto es lo siguiente, la tradición, y es que Vespuciano en realidad es Flavio Vespuciano y llegó a ser un César. Vamos a ver qué tiene que ver Josefo con eso, pero el punto es que dicen que Josefo está ahí con este escuadrón y ellos se ven sitiados por los romanos en un tipo de cuevas. Ellos están ahí metidos y están rodeados por los romanos, van a morir. La otra forma es rendirse. Entonces, al parecer, ¿verdad?, el escuadrón dice, no nos vamos a rendir, vamos a suicidarnos. Podemos perder la vida, pero no nos vamos a rendir a los romanos. Entonces, que se pusieron de acuerdo para que cada 3 personas mataran a los otros y así, ¿verdad?, hasta que no quedara ninguno. Josefo iba a ser el último, tocó ser el último, pero él, al parecer, ¿verdad?, eso es lo que dice la tradición, no se suicida, sino que él se entrega a los romanos y por eso lo ven como un traidor. Más otras cosas que vamos a agregar. Josefo afirmó que las profecías mesiánicas judías que iniciaban
la primera guerra judeo-romana, anunciaban que Vespuciano se convertiría en emperador romano. Entonces Josefo le dijo a él que las profecías indicaban que él iba a ser el próximo César. Flavio, en vista de esto, decide mantenerlo como un esclavo. Recordemos que hay diferentes tipos de esclavos en el tiempo de Jesús, de lo peor, pero habían otros esclavos que si no fueran esclavos morirían porque tenían alimento, casa y demás. Depende de quién fueras esclavo. Podemos ver eso con José, ¿verdad? Cuando él estaba encargado de la casa de Putifar, él vestía bien y demás. No es como todo lo que viene a nuestra mente de alguien, ¿verdad? Con cadenas y, ¿verdad? Flagelado y por allá y que no puede, no, ¿verdad? Son servidores, por supuesto, pero aún así, ¿verdad? Hay diferentes clases. De hecho, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Vespuciano lo toma como esclavo, presumiblemente para interpretar, ¿verdad? Entonces lo tienen a él para que él sea el intérprete en este momento de Flavio Vespuciano. Después de que Vespuciano se convirtiera en emperador, porque esto sucedió en el año 69, le otorgó a Josefo su libertad al momento en que Josefo asumió el apellido del emperador Flavio. Entonces él ahora, por eso hablamos de Flavio Josefo. De hecho, el nombre completo de Joseph ben Mentillahu, de Flavio Josefo, es Titus Flavio Josefo. Titus es el hijo de Vespuciano, que también llegó a ser emperador y que era muy amigo de Josefo. Flavio Josefo desertó completamente al lado romano, se le otorgó la ciudadanía romana. Entonces imagínense cómo lo ve el pueblo judío, ¿verdad? Se fue para donde más le calentaba el sol, siguen las revueltas. Entonces producto de eso, luego va Tito, destruye el templo, quema y todo lo que sucede en el año 70 de la destrucción, de la caída de Jerusalén. Flavio Josefo estaba ahí, él estaba reportando las cosas. Imagínense cómo lo puede ver un judío a él estar escribiendo, ¿verdad? Lo que está pasando, la destrucción del templo, el lugar más sagrado que hay. Ahora, para nosotros tiene un valor increíble porque nos describe qué es lo que sucedió y cómo sucedió. Se convirtió en asesor y amigo de Vespuciano y Tito y ejerció como traductor cuando Tito dirigió el sitio en Jerusalén en el año 70. Como el asedio resultó ineficaz para detener la revuelta judía, pronto siguieron la destrucción de la ciudad y el saqueo y destrucción del templo de Herodes. El segundo templo de Herodes, recordemos que Herodes duró 49 años en reconstruir el templo y aún así la gente estuvo feliz cuando se reconstruyó el templo, pero también triste porque decían no se compara al primer templo, al templo de Salomón. Imagínense qué clase de templo habían anteriormente en el tiempo de Salomón. Y Josefo reporta todo eso. Josefo registró la historia judía con especial énfasis en el siglo I y la primera guerra judío-romana, incluyendo el asedio a Masada. Josefo reporta. Entonces, toda esa información que tenemos viene de los escritos de Flavio Josefo, Tito Flavio Josefo o Joseph ben Mentillahu. Una de las cosas importantes son las menciones de Jesucristo. Jock McDowell habla de que en una conferencia en Colombia en el 2022 habla acerca que hay más de 16 referencias fuera de la Biblia acerca de Jesucristo, referencias históricas acerca de la persona de Jesucristo. Y hay personas que hablan acerca de que Jesucristo, ¿cómo podemos probar que él existió y demás? Bueno, hay demasiada información. De hecho, quienes reportan acerca de Jesucristo, los primeros en reportar son sus discípulos y apóstoles, y luego tenemos gente, ¿verdad?, contemporánea como Flavio Josefo, que habla en primera mano acerca de Jesucristo. Pero, por ejemplo, Alejandro Magno, en la primera biografía acerca de Alejandro Magno es 300 años después de su muerte. Otra de las cosas que da Josefo es una lista de un canon y aparecen los 22 o 24 libros que ellos tienen esa lista, y eso también nos ayuda a saber que ya existía, ¿verdad?, un canon, ¿verdad?, en el primer siglo. Los documentos de Philo Zadok de la comunidad literaria de Qumran sostiene que la existencia de un texto similar al masorético desde el año 40 después de Cristo al año 100 después de Cristo. Este es Salomón Chefster. Salomón Chefster es una eminencia, un judío erudito, rabino, descubrió los documentos en una geniza en el Cairo. ¿Recuerdan una geniza? Una geniza que es el lugar donde se guardaban, ¿verdad?, los documentos que ya no eran legibles, las copias que ya no se podían usar en una sinagoga, no se podían destruir porque eran sagrados, entonces se ponían en una geniza, pero es como una tumba, es difícil de accesar a este lugar. De hecho, la geniza del Cairo es interesante, ¿verdad? Por siglos estuvo ahí, nadie la había visto. Tiene documentos de los años 800, pero una de las cosas que descubrieron fueron escritos judíos que Salomón Chefster decía que ese eran copias, ¿verdad?, porque esas eran medievales, pero que eso le pertenecía a textos que él decía que eran del primer siglo. Y esa era su teoría
pero con los descubrimientos del Mar Muerto, eso es lo que sucede. En Qumran encontraron documentos que hablan de esto mismo, de lo que Salomón Schefter decía, y comprobaron la teoría de él, que eran textos del primer siglo. Eso es documentación muy importante. Dice, destacado erudito judío, rabino Salomón Schefter, descubrió el documento en una Genizá en el Cairo, conteniendo cientos de manuscritos olvidados desde hace mucho tiempo. La cantidad de libros que han sacado ahí es increíble y hablan acerca de cultura y demás. Era una Genizá, pero tenían documentos de todo tipo. Algo increíble para la gente que se dedica a la historiografía, para, ¿verdad?, las personas que estudian la cultura, filólogos, de todo tipo de personas se han enriquecido porque ha abierto, ¿verdad?, como en tercera dimensión la cultura de ese entonces. Judía, ¿verdad? A lujo de detalle, cualquier cantidad de documentos que hablan acerca de todo, del diario vivir de los judíos, ha sido algo increíble para conocer un poco más acerca de su cultura y demás, y textos, formación bíblica de que los textos eran sagrados, de cuáles los textos, etcétera, etcétera. Luego dice, lo estudió y publicó bajo el título Los fragmentos de Sadoki en 1910, luego de estudiar, ¿verdad?, toda la información que ahí estaba, de todo tipo. Le asignó, dice, este nombre debido a varias referencias al que el sacerdote israelita Sadok, de quien la secta que produjo el documento lo veía como un modelo de fidelidad. Entonces, la secta que produjo los documentos en original veía a este sacerdote Sadok como un ejemplo a seguir. Entonces él decía, bueno, ¿cuándo está este sacerdote y demás? Bueno, es en los primeros siglos. Entonces tienen que estarse refiriendo, ¿verdad?, a este tiempo, del año 40 al año 100 de la vida de Cristo, ¿verdad? Del año 40 al año 100, el primer siglo del cristianismo. Estos documentos tienen que ser ahí. ¿Y qué secta es la que produjo estos documentos? Bueno, ya sabemos ahora que son los esenios, ¿verdad?, que son aquellos que guardaron en unas cuevas de Qumran todos estos documentos. Y dentro de los documentos que estaban ahí encontrados en Qumran, encontramos, ¿verdad?, fragmentos sobre esta información. Entonces sabemos que Salomón Schefter tenía razón en cuanto a eso. Aunque dos copias con las que trabajó Schefter eran medievales, decía que el original debía ser antiguo, alrededor del primer siglo. El descubrimiento de varios fragmentos adicionales del documento en Qumran en 1947-48 demostró que Schefter tenía razón. Esto, ¿verdad?, es una foto en el Cairo, donde se encontró la Geniza, donde se encontró este lugar donde están todos esos documentos. Como podemos ver, ¿verdad?, por siglos estuvo ahí esta sinagoga y nadie, ¿verdad?, nadie sabía estos documentos. Pero si vemos la escalera que está a un lado, ellos tenían que subir por esa escalera, están como en un ático, por eso nadie los había visto. Entonces subieron por esa escalera. Luego, ¿verdad?, entraron como por este tipo de ventana que está arriba. Ciertas partes tenían que arrastrarse, no podían ir directamente. Después de eso, de pasar por unos como tipo laberinto, llegaron, ¿verdad?, a una bóveda grande, que es donde estaban todos estos documentos. Vemos, ¿verdad?, cómo se ven todos esos papiros. Esto es la Genizá, esta bodega donde están todos los documentos, que ya la idea es que estos se desintegren porque no vamos a destruirlos, porque en primera instancia, porque es palabra de Dios. En este caso, en esta Genizá hay de todo tipo de documentos y es algo inusual. Luego tenemos lo que es la evidencia arqueológica. Durante las excavaciones en Jericó en 1930 a 1936, Gastar encontró algo tan sorprendente que un pronunciamiento de su hallazgo fue confirmado por él y por otros dos miembros de su equipo. Esta es la foto de John Ganstar. En realidad, estos descubrimientos de Ganstar dicen que debido a todos los hechos no queda duda de que los muros cayeron hacia afuera. Esto le permitió a los atacantes pasar por las ruinas y tomar la ciudad. Estamos hablando acerca del descubrimiento de lo que es los muros de Jericó, la ciudad de Jericó. Cuando se descubre la ciudad de Jericó, había muchos escépticos y demás, y decían, bueno, no hay pruebas de que cayeron los muros, no hay pruebas de que nadie viviera en los muros. Todas estas cosas realmente no había evidencia aún con el descubrimiento. Luego en diferentes excavaciones arqueológicas y demás, Gastar va y dirige esta, y en esta ocasión ya ve los muros que tenían como un doble muro y vio que cayeron hacia afuera, y eso es lo que está reportando. Aparte de que cayeron hacia afuera, otra de las cosas que ellos descubrieron es que dentro, ¿verdad?, entre muro y muro, había gente que vivía dentro de los muros. Habían alimentos, habían granos y demás. Entonces se dieron cuenta, como dice la Biblia, ¿verdad?, que Rahab vivía en el muro y del muro era fácil salir para los espías. Bueno, eso lo descubrieron, ¿verdad?, en estos descubrimientos arqueológicos.
Dice, ¿por qué tan inusual? Pues generalmente las murallas de una ciudad no caen hacia afuera, siempre caían hacia adentro. Eso es lo que sucede generalmente. En Josué 6:20 oímos, las murallas cayeron de frente, así que el pueblo entró a la ciudad, cada uno de frente, y tomaron la ciudad. Los muros fueron hechos caer hacia adelante, y eso es inusual, ¿verdad? Siempre es al revés. Entonces acá hay una reconstrucción de cómo nosotros podemos ver de dos tipos de muro. Esto es una foto original donde se mira a él, ¿verdad? Tocando, ¿verdad? Propiamente el muro y cómo se ve que está hacia afuera. Y esto es una reconstrucción en medio, ¿verdad? De estos dos muros. También vemos la ciudad acá, como, ¿verdad? Tenía ventanas. Y ahí es donde han encontrado granos y cosas que indica, ¿verdad? Propiamente que gente vivía en el muro. Luego de la evidencia, ¿verdad? Arqueológica, que es bastante, al parecer es el 5%, otros hablan del 1%, pero el punto es que indiferentemente el porcentaje de lo que se ha podido excavar, porque lo que pasa es que por las leyes y demás es que no dejan excavar, pero lo que se ha podido excavar, todo, ¿verdad? Ha confirmado lo que la Biblia dice. Entonces es evidencia que siempre va a favor, respaldando lo que ya sabemos que es una realidad. Dios no se equivoca. Entonces cuando cuenta un relato, por eso lo da con lujo de detalle. Y la arqueología simplemente ha descubierto lo que ya sabíamos por la Biblia. La evidencia filología es la ciencia que estudia las lenguas. Y la palabra de Dios siempre nos ha dicho que nosotros nacimos con un idioma en común y luego en Babel Dios confundió las lenguas y es donde aparecen los diferentes idiomas. De acuerdo, dice, con las escrituras, toda la tierra tenía un solo idioma. Génesis 11:1. Antes de la torre de Babel, después de la construcción de la torre de Babel y de su destrucción, Dios confundió el idioma de toda la tierra. Génesis 11:9 nos habla acerca de eso, cómo sucede este evento en la torre de Babel y Dios confunde las lenguas, pero anteriormente a esto era un solo idioma. Muchos filólogos modernos concuerdan con esto como el origen de todos los idiomas del mundo. Alfredo Trombetti fue un personaje dentro de la filología de grandes personalidades y demás. Dice que puede trazar y probar el origen común de todos los idiomas. Él es un caso ejemplar de alguien que se esfuerza porque nace siendo muy pobre, tenía muchos trabajos, pero a los 16 años ya hablaba alrededor de 7 lenguas, siendo barbero, porque era lo que era en ese momento. Alfredo Trombetti, Bolonia 1866, Venecia 1929, fue un lingüista italiano, profesor de filología semética, lingüística histórica de la Universidad de Bolonia. Se conoce especialmente por ser el autor de la teoría de la monogénesis lingüística. Entonces, monogénesis lingüística, una sola lengua. Monogénesis lingüística, según dice, la cual todas las lenguas del mundo se derivan de un único idioma hablado en la prehistoria, el proto-sapiens, o sea, este es el idioma inicial. Nació en una familia de origen humilde, su padre Antonio Trombetti fue fabricante de cuerdas y su madre Viola Mingosi trabajaba en una fábrica textil. Teniendo 17 años de edad, en 1883, una nota de un periódico Estela de Italia dice sobre un joven barbero que era políglota. Políglota, ¿verdad? Nos habla que habla, ¿verdad?, varias lenguas, pero empezó él solo, autodidacta, a aprender el alemán y el francés. Luego le pide a la mamá que lo ayude a ir al convento que estaba ahí cerca y aprendió el griego y el latín. Vinieron unos sacerdotes de España, se juntó con ellos para aprender el español y todo esto lo acercó al hebreo y al árabe. Entonces él hablaba italiano, alemán, francés, griego, latín, español, hebreo, árabe, 8 lenguas. Esta clase de personalidad es la que está diciendo que puede trazar un origen común de los idiomas. Entonces no simplemente que yo digo porque digo, sino que hay científicos que creen en eso mismo que la palabra de Dios nos dice. Luego otro, ¿verdad?, filólogo también bastante reconocido de más es Max Müller. Max Müller también certifica un origen común. Fue filólogo alemán, nacido en la Confederación Alemana Orientista y vivió y estudió en Gran Bretaña durante la mayor parte de su vida. Fue uno de los fundadores de las disciplinas académicas occidentales de estudios
hindús y de estudios religiosos de la ciencia de la religión alemana. Müller escribió importantes trabajos académicos de divulgación de materia de indología. Indología, ¿verdad? Está hablando de lo que es la teología hindú. Entonces eran textos sagrados de los indios, ¿verdad? De las personas de India. Los libros sagrados de Oriente, dicen, un conjunto de 50 volúmenes de traducciones al inglés se preparó bajo su dirección. También promovió la idea de una familia de idiomas, o sea que todos salen de un solo idioma. Otto Herspersen dice, afirma categóricamente que el idioma fue dado directamente por Dios al hombre en su creación. Creo que es cristiano, obviamente, ¿verdad? Dice, estudió fonética, gramática en París, Berlín, Leipzig, Londres, lo que lo puso, dice, en una amplia y sólida formación. Esto es una de las personalidades más grandes del siglo XIX y XX, reconocido, ¿verdad?, por sus avances y conocimiento en las lenguas, y habla acerca de lo mismo, de una lengua en común. Fue defensor del desarrollo de lenguas auxiliares internacionales. En 1907 participó en la creación del lenguaje Ido, y en 1928 él mismo fue el creador de la lengua nominal y una lengua auxiliar para mejorar el Ido. También participó en la elaboración de la interlengua, participó en la elaboración de esas lenguas. Hacia 1890 propuso un método directo de enseñanza de las lenguas basado en su propia experiencia como aprendiz, pionero en la renovación de las metodologías didácticas de enseñanza para segundas lenguas. Participó activamente en todos los debates lingüísticos que se desarrollaron en su tiempo, siendo uno de los baluartes de las bases científicas de la lingüística moderna. Stephen Miller dice lo siguiente, uno de los más grandes estudiosos de la lengua de los siglos XIX y XX. Entonces, esta clase de personalidades en las que te están respaldando, son científicos que han estudiado, no están hablando de asuntos, digamos, de fe directamente, sino que está diciendo, no, todas las evidencias de lo que nosotros hemos visto apuntan a lo que la Biblia nos ha dicho, ¿verdad?, como algo real.